Al finalizar la presidencia del doctor Luis Herrera Campins, de nuevo hay elecciones. Acción Democrática en esta oportunidad lleva a la candidatura a la presidencia de la República al doctor Jaime Lucinchi. Quiero hacer una acotación. En el video del doctor Luis Herrera Campins, al final hablé del lugar de nacimiento del doctor Lucinchi y mencioné Espíritu. Él era natural de Clarines, no de Espíritu. Vaya mi corrección por ese error del momento. El lema de su campaña electoral fue austeridad y sensibilidad social. En esta ocasión, Acción Democrática mide fuerzas con COPEI de nuevo, y de nuevo el doctor Rafael Caldera Rodríguez es el candidato de COPEI. En la personalidad del doctor Rafael Caldera Rodríguez había un enamoramiento por el poder. Ejerció la candidatura presidencial en no menos de 7 oportunidades, siendo presidente de la República en 2 de ellas. Para este momento ya han pasado 10 años de su primer gobierno y volvía a buscar de nuevo un gobierno más. En la historia que hemos estado hablando vemos el enfermizo enamoramiento del ser humano en diferentes épocas y en diferentes momentos por ejercer el poder. Lo vimos con los hermanos Monagas, lo vimos con Guzmán Blanco, lo vimos con Juan Vicente Gómez, lo vimos con el general López Contreras, que no pudo cristalizar esos segundos mandatos. Pero así somos los seres humanos. Esa es una de nuestras debilidades. En esa oportunidad, por vez primera, el país, Venezuela, ve un debate televisado en cadena nacional por la presidencia de la República entre los dos candidatos con mayor opción, el doctor Jaime Lucinchi por Acción Democrática y el doctor Rafael Caldera Rodríguez por COPEI. En esta oportunidad la parte psicológica valió de mucho. El doctor Lucinchi en todo momento se presentó con una sonrisa de un hombre sumamente sencillo, de un hombre muy comedido, con su irónica sonrisa y su pasibilidad bien ensayada, dominó la escena, lo cual hizo que el doctor Caldera Rodríguez perdiera los estribos, se mostrara con una soberbia inigualable y era evidente el disgusto y la rabia que tenía en el momento. Perdió el control, a pesar de que era un hombre sumamente inteligente y sumamente preparado y capacitado, pero perdió el control, no se supo manejar. Y por supuesto que el electorado nacional no dudó a la hora de votar. Asume el poder el doctor Lucinchi el 2 de febrero de 1984. El doctor Lucinchi, como ya les dije, nace en Clarines, estado en Anzoátegui, era médico, pediatra, fue presidente de la bancada de su partido en el Congreso Nacional, hijo de doña María Angélica de Lucinchi. María Angélica Lucinchi, no era de. Contrae nupcias con otra médico de nombre Gladys Castillo de Lucinchi. Engendran 5 hijos. Ese fue un matrimonio que todo el país sabía que era un matrimonio arreglado, porque el doctor Lucinchi desde hacía bastante tiempo no tenía relaciones maritales con la doctora Gladys Castillo. Él vivía y compartía su vida y su campaña electoral con la señora Blanca Ibáñez, quien posteriormente se graduaría de abogado en la Universidad Santa María. Era su secretaria privada desde los momentos en que estaba en el Congreso Nacional. La señora Blanca Ibáñez prácticamente fue
la reina sin corona. Nunca fue primera dama, pero ejercía todas las funciones de primera dama por lo general. A pesar de que en los desfiles del 5 de julio y en momentos públicos, el doctor Lucinchi aparecía con la doctora Gladys Castillo de Lucinchi como primera dama. Son cosas particulares de nuestra historia. Se vivió con varios presidentes, pero en la época moderna pudiéramos hablar de dos emblemáticos, el doctor Lucinchi, de quien estamos hablando, y el señor Carlos Andrés Pérez, que lo hablaremos en su momento. El Parlamento para este momento, lo que era el Congreso Nacional, queda con mayoría absoluta a favor del partido Acción Democrática. En este sentido, los primeros años de la gestión de su gobierno hubo cierta estabilidad, se trató de reactivar la economía, el aumento de los precios del petróleo nos favoreció. Siempre hemos sido benditos por Dios en ese sentido de las bajadas y subidas del petróleo y no hemos sabido explotar esa riqueza que la providencia nos regaló. Como diría el doctor Arturo Ular Pietri, no hemos sabido nunca sembrar el petróleo. Y hemos despilfarrado inmensas cantidades de dinero sin haber alcanzado consolidar logros eficientes a futuro en el aspecto económico. La oposición de este gobierno la ejercen los sindicatos, las organizaciones de empleados estadales y siempre hubo, sobre todo en la parte de los trabajadores, una oposición férrea al partido de gobierno en este gobierno del doctor Lucinchi. Durante este gobierno se decreta un aumento salarial mínimo, más los bonos compensatorios. Si les suena algo parecido, bonos compensatorios de hoy en día, el origen ya están viendo en dónde estaba. Estamos hablando de 1984 y ya veníamos utilizando bonos compensatorios. No olvidemos que los bonos no ejercen influencia alguna en el salario. Es decir, puedo aumentar todos los bonos, pero a la hora de ser jubilado y pasar a disfrutar de la pensión, mi jubilación va a ser calculada en base a mi salario, donde los bonos no tuvieron influencia alguna. Si lo traspolamos al momento actual, toda persona que se jubile hoy día será jubilado con 130 bolívares de salario mínimo, 27 centavos de dólar, para los que tienen alguna duda. Bueno, en el gobierno del doctor Lucinchi prácticamente a diario había una protesta, había una pequeña marcha, había una pequeña concentración, y a esto se le suma el pago de la deuda externa, donde los acreedores de manera unilateral nos demandan y no de forma multilateral como hicieron muchos gobiernos. Nos demandan y el gobierno piensa o pensó asumir esa deuda y hacerle bien a ella. Bueno, se decreta el aumento de salario mínimo, los bonos compensatorios, un bono de transporte. Se crea la Comisión para la Reforma Electoral, esto se llamó COPRE, para la Reforma del Estado, perdón. Eso significó que esa comisión, en sus planteamientos, manifestó que el poder central debía diluirse en poderes estadales. Y dentro de sus planteamientos está el que cada estado debía elegir
a su gobernador, las diferentes asambleas legislativas estadales y todo el tren ejecutivo estadal. Eso, al ser aprobada esta ley, ¿qué iba a significar? Menos poder para el poder central, porque los estados elegían como gobernadores a personas residenciadas durante muy largo tiempo en el estado por el cual iban a ser electos. Por supuesto que esto marcó una pérdida de poder al presidente de la República, pero era normal y creo yo que era lo más sano. Ese es mi juicio en este momento y seguirá siendo. Se construye la urbanización Juan Pablo II en los alrededores de Montalbán, hacia la Universidad Católica Andrés Bello. Se comienza la construcción de la autopista de Oriente, una autopista que en el año 84 la comenzamos. Estamos en el 2026, saquen la cuenta. Todavía no existe la autopista de Oriente, a pesar de haberse invertido inmensas cantidades de dinero. En otros países se han construido autopistas muchísimo más largas, más modernas en su planificación, de mayor cantidad de canales, pensando a futuro, y nosotros todavía no hemos podido terminar la autopista de Oriente. Algún día se terminará. Se construye la represa de Turimiquiri para surtir de agua potable a esa hermosa isla de Margarita, que tiene unas playas preciosas, pero adolece de agua potable en forma natural en la propia isla. Hay que llevarla de tierra firme. Y el estado Sucre tiene inmensas capacidades hídricas para llevar el agua a la isla. Se construye la línea del metro Caricuao-Silencio-Plaza Venezuela y se firma el convenio de la deuda, de la cual ya hablamos, donde el Estado asume en una forma sumamente desfavorable el pago de esta deuda. En este gobierno hubo 3 momentos bastante difíciles, políticamente hablando, involucrados a los derechos humanos. El primero de ellos fue lo que se llamó la masacre de Yumare. Allí pasó lo mismo o muy similar a lo de Cantaura, con la diferencia de que 9 personas, 9 estudiantes y personas de la sociedad oriental y de la sociedad occidental son detenidos, son torturados, son asesinados con torturas. Y esa averiguación crea un caos dentro del gobierno por la forma de actuar de los cuerpos policiales. Posteriormente se presenta otra crisis por el estilo de la masacre de Yumare. El Comando Específico José Antonio Páez, CEJAP, era un comando constituido por diferentes cuerpos de seguridad, Policía Técnica Judicial, DICIP, Dirección de Investigación y Prevención de la Policía Política, el Ejército, la Armada, crean un grupo heterogéneo que operaba en el Alto Apure. Su finalidad, combatir a la guerrilla. Supuestamente reciben informes de inteligencia donde iba a haber una lancha que iba a partir en un punto del estado Apure, en el río Apure. Esta lancha es emboscada. Hay 14 muertos. Uno de ellos se salva al lanzarse al río, pero hay 14 fallecidos. Posteriormente se hace la investigación policial independiente de los cuerpos que estaban allí y se detecta que fue un error en los informes de inteligencia y hay 14 fallecidos que no tienen explicación. Por supuesto que el doctor Lucinchi
manejó muy bien la problemática del momento. Se reunió él en persona con los familiares de los fallecidos, fueron atendidos socialmente, fueron favorecidos económicamente, una manera de resarcir el error de nuestros cuerpos policiales. Pero ya estaban las 14 personas fallecidas y por más ayuda social y ayuda económica no los íbamos a traer de nuevo a la vida. El mayor problema de ese gobierno se presenta el 9 de agosto, donde el gobierno de Colombia, si recordamos aquella conferencia de Caraballeda y el posible acuerdo de Caraballeda en el gobierno anterior, vamos a ver que aquellos polvos trajeron estos barros. Años después, 4 o 5 años después de aquella conferencia, 4 años, caemos en la crisis del Caldas. Allá fue un problema diplomático. En esta oportunidad fue un problema militar. La patrullera Libertad, PC-14, estaba patrullando el Golfo de Venezuela como era normal que hiciéramos en la Armada de Venezuela de aquella época. Estaba amaneciendo ese día, 9 de agosto, y el oficial de puente del patrullero, teniente de fragata Reinaldo Calojero Anduesa, de quien puedo decir orgullosamente soy compañero de promoción y no es solo mi compañero, es más que eso, mucho más que eso, es un hermano de la vida. La patrullera estaba al mando del capitán de corbeta Alfredo Castañeda Giral. Ellos la patrullera ubica a la corbeta Caldas FM-52, sus siglas, le hace un llamado por radio y le informa que está en aguas territoriales venezolanas. A lo que la patrullera le responde, a lo que la corbeta Caldas le responde que la patrullera estaba equivocada, que de acuerdo a su posicionamiento en su carta de navegación, ellos estaban en aguas territoriales de la República de Colombia. Por supuesto que esto desencadenó una llamada al comando superior de la patrullera en la base naval de Punto Fijo, donde estaba la sede del escuadrón de patrulleros. Estos a su vez se comunican con el Comando Central, Comandancia General de la Armada. La Comandancia General de la Armada se comunica con la Comandancia General de la Aviación, se comunica a la vez con Ministerio de la Defensa, se activan las alarmas y de la base aérea Libertador, Bael, despegan 2 F-16 en cosa de minutos, 20 minutos a más tardar después que se hace el reporte original. Los F-16 sobrevuelan la zona, posicionan la corbeta Caldas y efectivamente estaba en aguas territoriales venezolanas. Esto activó que toda la Fuerza Armada entrara en un preparativo de guerra. Las unidades del ejército se ponen en pie de guerra, se empiezan a concentrar unidades militares en el occidente del país, en toda nuestra frontera occidental con la hermana República de Colombia. Las aeronaves de la Fuerza Aérea comienzan a volar con mayor intensidad en las cercanías de donde estaba la corbeta Caldas, quien estaba apoyada por el submarino Tayrona, colombiano también. La Armada activa el plan de defensa y la fragata Salón F-25 y la fragata Urdaneta F-23 zarpan hacia la zona del posible conflicto. Por supuesto que el fantasma de la guerra comienza a verse en ambas naciones hermanas. La escalada va ganando mayor intensidad en la medida en que la corbeta Caldas se niega a zarpar de esa posición.
En esto pasa prácticamente una semana, en dimes y diretes. Los barcos venezolanos sumamente cerca de la corbeta, Caldas haciendo vueltas alrededor de ella en una forma de intimidación. Los aviones lo mismo, sin sobrevolar la corbeta. Cuando estábamos en condiciones de guerra, el sobrevuelo del avión sobre la unidad colombiana era una agresión y una declaración de guerra. Si los sistemas de armas de nuestras unidades aéreas F-16, Falcón, F-16, iluminaban a la corbeta colombiana, era una declaración abierta de guerra y eso no nos lo debíamos permitir. Y en efecto, no se hizo. Sin embargo, el sobrevuelo era constante. La corbeta Caldas se mantiene en esa posición, es relevada por otra corbeta colombiana y a los 2 días vuelve la corbeta Caldas al área donde estaba posicionada, manteniendo las mismas condiciones. Esas eran aguas territoriales colombianas. Estaban por debajo del paralelo de Castilletes. El ministro de la Defensa de la época, general de división Eliodoro Guerrero Gómez, lo conocí en persona, cuando era mayor, por allá en mis años mozos, siendo lo que para aquella época se llamaba matemáticas modernas. Fue mi profesor de matemáticas modernas en las aulas del Liceo Militar Gran Mariscal de Ayacucho. Hizo una gran labor manteniendo el despliegue militar, pero manteniendo la calma de las Fuerzas Armadas. El 17 de agosto, 8 días después de que la crisis se manifiesta y empieza la escalada, el presidente Jaime Lucinchi se reúne con altas personalidades del país e inclusive con expresidentes. Los expresidentes para aquella época eran senadores vitalicios. Y digamos que era, por decirlo de alguna manera, un club muy selecto. Pero los integrantes habían sido presidentes de la República y como expresidentes tenían pleno conocimiento de lo que se estaba sucediendo. Y sus opiniones eran altamente sensibles y altamente recomendables, porque la experiencia que tenían no había sido en vano, al haber sido 5 veces, en diferentes oportunidades, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, cada uno de ellos en su momento en que ejerció la primera magistratura. El doctor Jaime Lucinchi era un hombre, a mi juicio, muy equilibrado. A pesar de que se hablaba que tenía una alta tendencia a la injerencia de bebidas alcohólicas, yo las veces que lo observé, no lo vi en condiciones de ebriedad. Posteriormente a lo que vamos a hablar, tuve la oportunidad de estar en la fragata Sublet F-24, donde yo ya para ese momento era teniente de navío, y pude ver en persona cuando en la cubierta de vuelo de esa fragata, mi fragata, anavió un helicóptero y por el sistema de órdenes colectivas se dijo Venezuela a bordo. El presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, Jaime Lucinchi, había llegado a la unidad. En el mástil de nuestra unidad se izó la pequeña bandera de Venezuela, indicando que el presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada, estaba a bordo. Bien, volvamos a los 8 días después de la escalada. El presidente Lucinchi ordenó una conferencia en el Teatro de la Academia Militar. Él llegó a la Academia Militar y esa conferencia no duraría más de 10 minutos, 15 a lo máximo. En ese momento
se reunió con todas las Fuerzas Armadas que pudieran entrar al teatro, el cual es bastante grande, y manifestó que en la noche, en la tarde-noche de ese día, hablaría con su homólogo colombiano, el doctor Virgilio Barco, y trataría de convencerle de que abandonara esa posición geográfica y de que reconociera que estaban en aguas territoriales de Venezuela, en el Golfo de Venezuela, no el Golfo de Coquibacoa. El Golfo de Coquibacoa no existe, es el Golfo de Venezuela y siempre debe ser el Golfo de Venezuela, como en efecto lo es. Lo cierto es que el doctor Lucinchi, con una calma total, nos dijo antes de retirarse: cuando hable con el presidente Virgilio Barco, trataré de convencerlo y le haré saber que si a las 6 de la mañana la corbeta permanece en la misma posición, daré la orden para que sea hundida. Me he reunido con el alto mando militar y les he dicho una palabra que será la clave para proceder de esa manera en caso de que no se llegue a ningún acuerdo con el gobierno de Colombia. Lo que sí les voy a agradecer a ustedes los militares es lo siguiente: el primer disparo en este conflicto lo ordeno yo, que soy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Ustedes los militares son muy amigos de disparar, pero ese primer disparo quiero y ordeno que sea mío. Y en efecto así se hizo. Aproximadamente a las 8 de la noche, de acuerdo a lo que tengo entendido, las informaciones que llegaron a mi persona, se efectuó la llamada telefónica. Sabrá Dios, no tengo conocimiento mayor de qué hablaron, pero lo cierto es que a las 05:45 en horario militar, las 5:45 de la mañana, el sol estaba saliendo y en la madrugada de ese día las fuerzas navales retiraron las fragatas a más de 2 millas náuticas de distancia, lo cual significaba que estaban posicionando a la corbeta a distancia de tiros del misil Otomat. En aquella época nuestras fragatas estaban dotadas del misil Otomat y era considerado uno de los misiles más poderosos de la época. Las fragatas se retiraron a tiro de misil. Los F-16 ya no eran 2, ya eran 12 F-16 los que comenzarían a volar en la zona. Ya el ejército se posicionaba con blindados e infantería en toda la frontera en una actitud nada amigable, pero a esa hora, 5:45 de la mañana, la corbeta Caldas levó anclas y se retira hacia aguas jurisdiccionales de la República de Colombia. Particularmente le doy gracias a Dios de que la persona que estaba al mando de el país fue el doctor Jaime Lucinchi, a quien posteriormente le añadí que para mí era un estadista de alto nivel y vamos a hablar de eso. 2 años después de ese incidente, el doctor Lucinchi, como ya les dije, Venezuela a bordo, era la fragata General Zulet F-24. Visitamos el archipiélago de los Monjes. El archipiélago de los Monjes en aquel momento eran 3 grandes peñascos en los que no había espacio para sembrar pero ni una mata de sábila. Era roca pura y ahí la Armada tenía un puesto militar que semanalmente los patrulleros relevábamos. Cada 7 días iba un patrullero hacia los Monjes, llevaba el personal que iba a estar por 7 días.
En esas condiciones dejábamos alrededor de 5 toneladas de agua. De las 7,5 toneladas que tenía el patrullero, dejábamos 5 porque no tenían capacidad de producción de agua. No había, como lo hay hoy en día, plantas de osmosis inversa. Y esa dotación iba a pasar 7 días custodiando el archipiélago de los monjes. Los 3 peñascos. Bien, una vez que estábamos en el área, se efectuó un ejercicio de tiro. El doctor Lucinchi fue el que dio la orden de fuego en ese momento. Y luego bajamos a almorzar en compañía del presidente de la República. Por supuesto que compartimos amenamente con él todos los oficiales. Y puedo decir con propiedad que se le obsequió un whisky, Buchanan's, para ser más específico. Y el doctor Lucinchi amablemente negó que él se tomase un whisky. De donde puedo decir con propiedad, como ya le manifesté, que no lo vi ingiriendo bebidas alcohólicas. Lo que sí observé en otros presidentes en diferentes momentos cuando visitaron unidades donde yo estaba destacado, o en momentos en que yo fui invitado a diferentes sitios y estaba el presidente de la República y le obsequiaban un whisky y él y su camarero personal le servía el whisky que él deseaba tomar. El doctor Lucinchi tomó agua Minalba con hielo. Y en esa conversación, que duró alrededor de 2 horas, por supuesto que vinieron preguntas de todo tipo. Y se tocó el problema de la frontera con la hermana República de Colombia. Y en una respuesta a mi juicio magistral, el doctor Lucinchi simplemente nos dijo: con Colombia tenemos muchísimos problemas. Si comenzamos de norte al sur, el primer problema va a ser la delimitación de las áreas marinas y submarinas. Pero si empezamos del sur a norte, va a ser el último problema que vamos a resolver con la República de Colombia. Y pueden estar seguros que no tengo ninguna intención de comenzar a hablar diplomáticamente con la República de Colombia desde el norte. Pueden estar seguros que eso no se va a suceder. Allí es donde se calibra al hombre, al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, al estadista. No voy a dar oportunidad de que Colombia discuta en mi gobierno delimitación alguna en áreas marinas y submarinas. Todo lo que deseen hablar, siempre y cuando comencemos por el sur. Por el norte no tenemos nada que hablar con la República de Colombia. Es el Golfo de Venezuela y eso no lo voy a discutir con nadie. Y hasta ahí llegó la respuesta a esa pregunta. Ya llega el tiempo inexorable. Debe el doctor Lucinchi entregar el gobierno. Se lo entrega a Carlos Andrés Pérez, quien por segunda oportunidad arrasa en las elecciones. Posteriormente a la entrega de gobierno, todavía está con vida, un periodista de nombre Carlos Croes, quien había sido el ministro de Información. Para este momento se hace público que se había tapado la grave crisis económica que estábamos viviendo. Y el señor Carlos Croes, de una manera, a mi juicio, desvergonzada, manifiesta que él cumplió con el trabajo que le tocaba hacer como ministro de Información, lo cual era tapar la grave crisis económica, mentirle a la nación y el próximo gobierno que venga que resuelva. Allí fue el momento donde el doctor Luis Herrera Campins
hizo famosa aquella frase de la que hablamos. Te diste cuenta de la grave crisis económica. Qué tarde piastes, pajarito. Bueno, mis queridos alumnos, así así fue el gobierno del doctor Jaime Lucinchi. Como siempre les digo, no me lo contaron, lo viví, y como lo viví, se los hago saber a ustedes. Un gobierno más, un presidente más de la democracia de nuestro país, Venezuela. Y como les dije cuando empezamos el año escolar, desde que tuve 5 años de edad, conocí al presidente de la República del momento, don Rómulo Betancourt, y al almirante Wolfgang Larrazábal. Tenía yo 5 años de edad cuando eso se sucedió. Y de ahí en adelante conocí a todos los presidentes de la República del país. Así hubiesen sido por 5 o 10 minutos, hablé en persona con todos. Y con los últimos, hablé en persona con el teniente coronel. Lo recibí en diferentes momentos, en actos distintos de la Armada, y también conocí, y no fue un privilegio para mí, el conocer en persona y darle la mano al comandante Fidel Castro Ruz, el dictador del Caribe, quien intentó invadir en diferentes oportunidades nuestro país y no lo logró, militarmente hablando. Pero esa es otra clase que veremos en su momento. De nuevo, ha sido un placer, mis distinguidos alumnos, hablar algo de la historia que yo viví.